Se puede lograr. Bien, buenos días. No sé si está funcionando. Buenos días para todos. Estoy muy animado, pero también muy nervioso. Hablar después de Juan Carlos Eslava es una responsabilidad increíblemente enorme, además en presencia de autoridades aquí de todos esos campos y esos aportes que la salud colectiva y la salud pública han hecho a nuestra sociedad. Entonces, voy a arriesgarme, me lanzo al agua. Yo transcribí tal cual el título que el decano propuso para el panel. Quizá, por supuesto, por el tiempo no voy a alcanzar a cumplir con las expectativas que quizá él tiene, porque podríamos discutir durante un año entero estas diferencias. Pero vamos a intentarlo. Primero, por supuesto, reconocer el cumplimiento del alto al fuego de parte del gobierno de Israel. Han muerto 100 palestinos hasta anoche por los bombardeos después del cese al fuego. Entonces no podemos dejar de hablar de Palestina, aunque están cayendo menos bombas, están muriendo menos niños y niñas. Sigue el bombardeo y el acoso y el genocidio del pueblo palestino por parte del gobierno de Israel. Y esta es una de las formaciones, un encarnamiento, como diría Nancy Krieger, que tenemos quienes trabajamos en salud colectiva. Es decir, tenemos una sensibilidad, por supuesto compartida con todos, pero incrementada frente a la sensibilidad política. Se me corta la voz del desastre que está ocurriendo. Y quise traer esta diapositiva que ya había usado en otra ocasión para mostrar las tensiones y los conflictos y las disputas de las que Juan Carlos habló, y es que nos podemos parar frente a un mismo objeto o práctica de conocimiento o campo disciplinar, pero vemos cosas diferentes, depende de dónde nos ubiquemos, y a veces nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, pero si pudiéramos dar la vuelta, podríamos ver que estamos prácticamente cercanos. Como está en modo de una presentación, están todas las diapositivas que había ocultado, porque esto hace parte de una por supuesto, más larga. ¿Y no quiere poner presentación? No se puede. Ya pregunté y no se puede. Entonces, bueno, quisiera que nos centráramos en esta primera. Yo voy a tejer unos hilos y a tirar de otros de la presentación de Juan Carlos. Esta diapositiva me gusta mucho, la uso en todas las clases, todos los semestres, con todos estos estudiantes. Es para traer lo que el mundo antiguo, ese siglos y siglos de tradición de formación en salud de enfermedad, que no se llamaba así, y es rescatar que el paradigma de la antigüedad tenía una perspectiva de una mirada naturalista, es decir, nos consideraba a nosotros como parte de la naturaleza, holística en cuanto consideraba las partes y el todo para el análisis de los problemas, integral, por supuesto teniendo en cuenta la biología, pero también el ambiente, lo social, la cultura, la política, la religión, por supuesto para las personas que eran libres, que era un 10% o menos de la sociedad, y multicausal. Voy a ir hacia allá en la primera parte, es decir, que no existe una única explicación o causa posible para las enfermedades. Aquí compartimos literatura, por supuesto, me formé en esta casa, en la maestría en salud pública de la Facultad de Medicina, y retomo pues el libro famoso de Joe Rosen, que la lectura es lectura obligada y fabulosa de la historia de la salud pública, y utilizo la imagen para mostrar que durante muchos siglos ha persistido esa disputa y esa tensión que Juan Carlos reveló entre unas versiones de la salud pública al principio y más adelante de la salud pública y la salud colectiva, que no se ha resuelto aún. Esta tenía que animarse, me friega la vida, pero vamos a ubicarnos en la parte de arriba. Esto podría recoger muy simplistamente, y me excusan las personas formadas en historia, una corriente grandota que llamamos, Rosen llama los contagionistas, que se paran en el paradigma miasmático y que va a incorporar sucesivamente los descubrimientos que se van produciendo en la teoría del paradigma de Thomas S. Kuhn,
va sumando las evidencias hasta llegar a la época de Pasteur, de Koch, y la consolidación de lo que se ha mencionado aquí como el paradigma microbiológico, el paradigma bacteriológico, el paradigma bacteriano. Y abajo los no contagionistas, un poco en antagonismo con estos, no negaban el paradigma miasmático, sino que insistían en privilegiar que son más las condiciones estructurales en las que vive la gente las que producían que los miasmas les afectaran más o les afectaran menos. Esa disputa se mantuvo durante siglos, pero a medida que se produjeron los avances en la ciencia, el desarrollo del microscopio y empezaron a asociarse unas enfermedades con unos agentes microbianos, empezó a ganar la corriente que está en la mitad, la contagionista, y se instaló entonces el paradigma miasmático y retoma de nuevo los aportes de Pasteur y Koch hacia fines del siglo XIX, la teoría del germen y, como ya se mencionó, el paradigma microbiológico. Del lado de la historia de epistemología, de la historia de la ciencia, la salud pública va a incorporar, va a beber de los postulados del discurso del método, sobre todo de René Descartes. Por eso quizás nuestros y nuestros estudiantes en clase nos escuchan, o nuestros compañeros cuando estamos en reuniones, decimos, no, pero mira, esa es una aproximación muy cartesiana. Entonces, lo que estamos diciendo es una aproximación que bebe de los postulados de René Descartes. Y, por supuesto, un parteaguas de la historia es la introducción de los parámetros de la física moderna, la física newtoniana, la ley de la gravitación, la óptica y un largo etcétera de Isaac Newton en este periodo de la historia. ¿Eso qué hace? ¿Qué consecuencias tiene para la salud pública? Que pasamos de ese paradigma multicausal de la antigüedad a un reduccionismo desde nuestro punto de vista que lo llamamos un paradigma de la unicausalidad. En tanto, se empezaron a descubrir los agentes microbianos de casi cada enfermedad transmisible conocida. Ya veremos más adelante. Esto también lo aprendimos en la maestría con nuestros profes. Había 3 escuelas en Europa, la alemana, de donde heredamos lo que se llama el capitalismo, la policía médica, la podemos recordar en la pandemia, quienes salían a controlar siempre son el ARMY de los Estados Unidos o la policía o los ejércitos. Nace en este lugar. El mercantilismo y el utilitarismo de la escuela inglesa y el modelo anatomoclínico, seguro le faltan más palabras, de la escuela francesa. Todo eso, estoy devolviendo cosas que Juan Carlos ya dijo, va a llegar vía las personas que fueron a estudiar a Europa, llegan a los Estados Unidos particularmente y hacen lo que Juan Carlos ya nos comentó. Aquí quiero destacar en esta parte la serie de hallazgos, no, esta estaba oculta, perdón. Un evento que siempre nos enseñan en los cursos de epidemiología, la doctora Carol Barrizo lo enseña, yo lo enseño, todos lo enseñamos. Los estudios de John Sloan sobre el cólera, todavía no se había descubierto en microscopio en el agente causal, pero él, mediante un sesudo estudio, logra demostrar que las epidemias de cólera que afectaron a Londres en estos periodos se transmitían debido a las heces en el agua, porque las compañías de agua de la época tomaban el agua del río Támesis y la llevaban a los pozos de los barrios, y pudo, antes de que se descubriera el Vibrio cholerae, encontrar esto. De esta diapositiva me interesa solamente esta parte, la otra la dejo para que ahí entre lectura rápida la miren. Es que en este periodo se produce una explosión de descubrimientos de los agentes causales de casi todas las enfermedades transmisibles, comenzando con los microorganismos de mayor tamaño y terminando con uno más pequeño de la disentería, lo que va fortaleciendo esta perspectiva de la unicausalidad. Aquí tomo un libro compilado por el profesor Juan Carlos y donde la profesora Liliana Henao, con él, con Mario Hernández y con Elis Borde, escriben un capítulo, nos dicen ellos y ellas que la comprensión de que las enfermedades son causadas por gérmenes específicos derivó en una comprensión lineal y unívoca frente a la causalidad. Y
como ya se mencionó, el foco era dentro de las campañas de erradicación y sanitización. Y se fortalece un complejo médico industrial que no ha dejado de crecer y que hoy en el mundo tiene unas ganancias mayores que la de muchos estados. Henao y colaboradores al final de ese texto, de ese capítulo, dicen: a medida que aparecen nuevos descubrimientos, el paradigma dominante los engloba y se va transformando en multicausal para poderse adaptar a los tiempos, pero siempre el germen omnipresente en la causalidad. Acá está un mapa de lo que sucedía en el momento en lo que Elizabeth Fee, me voy a leer el libro por supuesto. Elizabeth Fee describe lo que estaba pasando en el mundo con, seguramente es así, con las 3 o 4 familias que eran dueñas de todos los pozos petroleros del mundo. Una de ellas, la familia Rockefeller, y aquí tenemos en este mapa mundi que me encanta presentarlo, donde estaba la presencia de diferentes institutos de investigación avanzadas de la Fundación Rockefeller para el año 1916. Ya se mencionó aquí, no lo voy a repetir, cómo se funda la Escuela de Salud Pública dentro de la Universidad de Johns Hopkins, pero a cargo de la fortuna de la familia Rockefeller. ¿Y por qué lo hace? Porque tenía intereses comerciales en todo el planeta y en estas regiones había enfermedades que antes los países del norte no conocían o no se habían enfrentado a ellas, y entonces tenían que dejar atrás la vieja higiene y llegar a la nueva salud pública, que después, personajes que ya mencionamos aquí, los estudios de Flexner, se incorporan en el currículo de las escuelas de medicina de los Estados Unidos hacia 1916, y como ya mencionó Juan Carlos, se va a becar a profesionales de toda América Latina y el Caribe para que vayan y se formen en la nueva salud pública y se devuelvan a sus países y reconstruyan o construyan los ministerios que se llamaban los ministerios o secretarías de higiene, y las transformen en los ministerios de salud pública que han evolucionado hasta nuestros días. En esta diapositiva, que no sé si lo pueda lograr aquí, seguro sí, tal vez no me sé mover por aquí. Ya, quiero correr esta barra. Bueno, sí, computar. Quería presentarle hacia allá, hacia el otro lado. Y si puedes agrandar un poquito, este es un trabajo que hice algunos años, lo he ido reconstruyendo, lo pasamos a Canva, luego lo pasé a PDF. Juan Carlos tuvo oportunidad de hacer una retroalimentación bien hasta el final. Aquí he puesto algunos hitos interesantes en los momentos de la salud pública, que algunos fueron mencionados y otros no, y es que, si quieres déjame ir por ahora, hay unos hitos. En 1920, la famosa definición de Winslow de qué es la salud pública. Nos va a hacer aprender a todos quienes estamos estudiando un posgrado en salud pública. Una de las fotos que yo creo que era de Era de Winslow, pero nos faltó ver quién era el famoso. Entonces, este señor muy famoso. Bueno, entonces vamos a seguir por aquí. Aquí hay unos marcos de lo que estaba pasando históricamente, y vienen aquí unos hitos de la fundación del Sistema Nacional Inglés, la definición de salud de la OMS después de la Primera Guerra Mundial. Aquí, como verlo un poquito hacia abajo, una gotica, cómo empiezan a sugerirse las incorporaciones curriculares en los programas de salud pública de los diferentes países del mundo, además de lo que ya se mencionó. Se convocan conferencias mundiales como esta, en 1952, en Colorado Springs una, y en Nancy, Francia, otra. Luego la primera conferencia mundial de educación médica en Inglaterra en el 53, en el mismo año conferencia de Gotemburgo, y en el 53 definición de servicios básicos de salud. Todo ello contribuye a que se hagan reformas curriculares para incorporar nuevas asignaturas, nuevos saberes a la salud pública, entre ellas las derivadas de las ciencias sociales, de las que ya se hizo mención. Más adelante tendremos reuniones en nuestro continente, en el 55 en Villa del Mar, en el 56 en México, y
Eso, si nos devolvemos cuando te puedes quedar ahí quieto, pasamos entonces de la higiene a la salud, a la medicina preventiva y mucho más adelante a la salud comunitaria. Sí, ahora necesito que me lleves abajo, por favor. Esta es una línea de tiempo que trata de mostrar la evolución paralela de la salud pública y la salud colectiva. En la salud colectiva, donde podemos rastrear sus orígenes. Vamos a devolvernos hasta la obra de los movimientos revolucionarios europeos de la primavera de los pueblos del 48, con 3 autores, aquí me falta uno, uno francés y el más famoso, el alemán Rudolf Virchow, que son considerados los padres patriarcas de la medicina social, apoyados, o si no están apoyados, luego los autores van a recoger los postulados de Karl Marx, de Federico Engels, que había escrito la situación de la clase obrera en Inglaterra, con tan solo 22, 24 años, y aquí vamos a tener una línea de tiempo que va a empezar a desarrollarse, y vamos a ver aparecer, si quieres avanzar hacia acá, por favor. Antropología, sociología médica, en los 50 se empieza a enseñarse sobre todo en las facultades de medicina y en algunas de odontología, sigue avanzando. Van viendo lo que ya mencioné arriba de la evolución de la salud pública y aquí abajo el desarrollo de la salud colectiva, pero asistimos, sigue avanzando tranquilo, a un dominio hegemónico del positivismo sociológico. Vamos a la siguiente. Bueno, y aquí ¿ya es la misma? Mira qué pasa en la cosa. Gracias. Si continuamos abajo con lo que venía diciendo, como dijo Juan Carlos, finales de los 70, inicios, hay un movimiento de legitimación de la medicina social, con los aportes de Juan César García, de Ana Cristina Laurel, si me bajas un poquito. Aquí tenemos, no me voy a detener, aquí tenemos las personas y los hitos de los posgrados que se fundan sobre medicina social en México y en Brasil, los trabajos pioneros de Ana Cristina Laurel, de Jaime Brey, la creación del SEAS en Ecuador, la epidemiología crítica y su fortalecimiento. Allá arriba no lo vamos a mirar, pero es la degradación del modelo económico hacia el neoliberalismo, y abajo, mientras tanto, abajo, por favor, vamos a avanzar. Aquí tenemos la reunión de Cuenca, los aportes del Grupo de Brasil en la definición de la salud colectiva, y ya salgamos de ahí porque no. Déjame pasar a la siguiente diapositiva. Un poco para que ubiquemos, yo sé que esto es una clase entera con mis estudiantes, donde hacemos unas líneas de tiempo, unos hitos históricos, lo vamos encuadrando. Vamos a seguir aquí un poco de largo, yo sigo pasando, gracias. Tenemos, está resaltado aquí algo que nos marcó seguramente a todos quienes son de mi edad, que ya son poquitos, somos poquitos, los postulados de Lieber y Clark. Pero aunque no estén vigentes en la cotidianidad de la práctica en la que atendemos a nuestros pacientes, sí sigue estando presente. La tal historia natural de la enfermedad propuesta por Lieber y Clark, y esa historia, que no es la historia de los de la salud colectiva, es una historia lineal. Es una línea que siempre va para adelante. Y entonces esa historia natural de la enfermedad, no la voy a explicar, pero tiene un discurrir longitudinal, y ante la crítica que se hacía de la famosa tríada ecológica, está aquí, huésped, hospedero, agente causal, medio ambiente, la gente que venía formada en la ciencia social y la salud pública dijo, bueno, ¿y dónde está lo social? Ay, caramba, lo social. Acá es una cosa, hay una nebulosa que está más afuera del paciente, y entonces es lo social que la salud pública de la época incorpora, y dice, lo voy a meter en el medio ambiente. Ahí voy a meter lo social, que es durante muchos años como nos formaron en nuestros pregrados. Sí, es lo social. Aquí algunos aportes que vienen de Canadá, sobre todo de esta categoría que dio mucho que hablar, y por supuesto, no se había mencionado para ese momento, los sistemas de salud, estilo de vida, dieta, ejercicio. Bueno, esto no lo iba a proyectar, pero es el aporte de Nancy Krieger.
Todo esto tampoco va hasta aquí. La propuesta de la Organización Mundial de la Salud ante una crisis innegable de comisionarle a Michael Marmot el informe de la Comisión de los Determinantes. Marmot era muy famoso porque había escrito un libro en los 70s, la animación de Thatcher. Lo que decía es que una vez que Thatcher llega al gobierno dice, no son inequidades, son diferencias. Y entonces la de Thatcher voltea la cosa y echa por tierra el discurso de las inequidades. Este famoso cuadro que nos lo presentan todos los profes que editan, desde Rafael cuando lo tiene a cargo, Yair cuando lo tiene a cargo, Liliana, Adriana, bueno, todos que necesitamos determinantes, presentamos este famoso cuadro que requiere pues un tiempo mayor, pero interesante entonces que hay unos determinantes de un nivel más estructural que van a generar la estratificación social y otros de un nivel más intermediario que van a determinar la exposición diferencial o la vulnerabilidad diferencial. Lo que uno puede echar de menos aquí es que no aparece una categoría que para la salud colectiva es clara, que es la clase social y la lucha de clases. Los determinantes hablan de posición socioeconómica y no entran en conflicto para decir qué genera las inequidades. Las retratan, las estudian, las miden, pero no se preguntan, algunas veces sí, qué las genera. La salud colectiva, vemos que sí, aquí está el libro, como ya está animado, pues se tapó con el capítulo de Mili, pero aquí está el nombre de nuestro invitado, el compilador de este libro que se lanzó el año pasado en la Feria del Libro, y en este capítulo de Liliana, hace una perspectiva crítica histórico-territorial de la salud colectiva. Retomamos que no lo voy a leer todo, lo dejo ahí para que lo vean mientras tanto, pero aparece de nuevo el concepto de proceso, que no se había mencionado tanto en la salud pública tradicional, y ahí nos hace una serie de citas sobre la no pregunta de los determinantes por la generación de las inequidades. Y este es un gráfico de Jaime Brey, que nos muestra las perspectivas en conflicto, en tensión, en disputa de los determinantes sociales que nosotros llamamos la epidemiología social anglosajona y la epidemiología social latinoamericana, en sus dos vertientes de la salud colectiva y la medicina social. Resaltar el trabajo pionero de Juan César García. Me interesa de él sobre todo esto, es que durante 12 años realizó un estudio sobre la formación social y preventiva de los médicos y odontólogos a nivel latinoamericano, porque la mayoría de escuelas de odontología estábamos adscritas a las facultades de medicina. Y antes de él, un sanitarista que estudiaron todos nuestros profesores y profesoras, Mario Chávez, en el 56, y tiene un libro que se llama Odontología Sanitaria, con el que nos enseñaba preventiva y social. Realizó un catálogo detallado de las asignaturas y departamentos de higiene pública de la época. Dice: no hay odontólogos formados en odontología preventiva, invita a la profesión a resolver este vacío. Se conforman los departamentos de primero de medicina preventiva y social en la facultad, en la universidad se conforma en medicina. Unas profesoras se van para la facultad de medicina con ustedes a trabajar en ese departamento y luego se independizan y se vuelven para acá y fundan en el 62, si no estoy mal, el departamento de odontología preventiva y social, donde llegaron unas luminarias que fueron nuestros maestros y maestras a enseñarnos eso de la odontología preventiva y social. Retomo el hito porque es ella la primera que yo rastreo, que el grupo ahora me dice: no, ella no fue la primera, hay otros. Para mí es la primera que yo rastreo, que habla de la salud y enfermedad como proceso social. Y estamos hablando del 73. Son los primeros aportes de San Cristina en hablar del proceso y enfermedad. Por supuesto, luego viene la tesis famosa de maestría, donde estudió Yair también, en la UAS Xochimilco, la maestría en medicina social. La publica como libro y lo sigue desarrollando. Este es uno de los últimos libros sobre lo que Jaime ha trabajado. Retoma el proceso salud y enfermedad, habla de la determinación social, incorpora una categoría que le es muy querida a la salud colectiva, que es la cambia de identidad por clase, por raza y por género. Todo esto no lo vamos a presentar,
no eran tantas las diapositivas. Esta también estaba animada, pero es comentar por qué la salud colectiva nace en Brasil. No es gratuito. Ana María Costa, que la tenemos invitada a la lección del doctorado, nos hace un detallado recuento. El país sufre una brutal dictadura, de las más brutales del continente, de la que menos se habla. Y al finalizando la dictadura, los y las sobrevivientes, quienes vienen del exilio, quienes han luchado y puesto el pecho, dicen: necesitamos un nuevo sistema de salud. Y tiene que ser un sistema único de salud, gratuito, universal, y se incluye en la nueva Constitución como un derecho. Entonces, los aportes de la salud colectiva provienen de ese cambio político de Brasil. Aquí tenemos varias de las protagonistas: Cecilia Donangelo, Sonia Fleury y Sergio Arouca, pero muchos y muchas más que no teníamos tiempo de presentar. Y Naomar Almeida, junto con Jailson Silva, quienes desarrollan más ese componente epistemológico de la salud colectiva. Esto me interesa presentarlo, y es que la salud colectiva que aporta al debate, a la discusión. Esto me lo pidió encarecidamente Rafael hace mucho tiempo, es recalcar que desde la salud colectiva traemos la lucha por el derecho a la salud, la interculturalidad. Entonces notamos que sí hay unos matices y unas diferencias entre esos diferentes aportes. Ya voy cerrando, no sé cómo voy de tiempo, traté de correr mucho. Esta es una tesis que el profesor Rafael tuvo oportunidad de hacer el lector en su momento. Terminó llamándose así para una ponencia: estudio comparativo de la enseñanza de la salud pública en facultades de odontología en América Latina y el Caribe, con las facultades y programas pertenecientes a ACFO. La estudiante hoy, colega Marta Lucía Corral Valero, la sustentó en 2019. Yo quiero retrotraerme a cómo nos formaron a Jania y a mí. Así nos formaron. El acuerdo 132 del 81, miren el número de asignaturas. Profe Liliana, no es por capricho que yo insista, profe Liliana y todos, te lo digo como directora de tu departamento. Estas eran las asignaturas que a nosotros nos dieron del área social. Introducción a la odontología, profesor Carlos Cortés Olivera, formado en doctorado en recursos humanos en París 8, en Francia. Prevención primaria, coordinada por Cortés, pero con profesores como Pablo Villomil. Sociología general en segundo semestre, con un sociólogo que aún vive y es el compilador de la obra de Orlando Fals Borda. Me lo encontré, nos abrazamos y usted fue mi profesor. Usted me conoció después, me puso a leer a Marx, es decir, le debo a él y a la profesora Pilar Vidal y a Rafael haber conocido el marxismo. Psicología general, era un profesor ocasional del departamento de psicología, pero aquí tenemos una psicóloga que iba al materno y a la misericordia, luego se pensionó. Problemas colombianos, y me olvidé el apellido del padre Jaime, qué vergüenza. Rodríguez, Jaime Rodríguez. El sacerdote Jaime Rodríguez, y todos leíamos cura revolucionario, nos daban interpretaciones de una asignatura llamada Problemas colombianos, fabulosa. Luego pasábamos al cadalso en estadística en cuarto semestre, con la doctora Clara de Mallorca, profesora del departamento, pero formada en estadística. Luego que sonríe porque es bello recordar esos momentos. Epidemiología general nos la da Jorge Torres en un semestre, y el siguiente semestre a la Lucía Rodríguez, que se habían formado con Blanca Cecilia Nieva, muy jóvenes, se habían ido becadas a la maestría de la Universidad de Antioquia en Salud Pública. Ellas fueron nuestras maestras. Salud Pública 1, Orlando Moncada, que había participado en uno de los ENSAP, ahora que está de moda hablar del ENSAP, junto con el profesor de Salud Pública 2, también había participado en el ENSAP, Benjamín de la Zacuya. Y luego teníamos el cierre con la Clínica Integral Extramural, y ahí nos encontramos con Inés Tavera de Morales, Blanca Cecilia Nieva, Marta Fonseca, me faltó, Lila Velosa, Elsa Clavijo, y mi profesor Víctor Onofre, lo puse de último porque es el más niño de esa camada. Trabajábamos en un colegio de Minuto de Dios, que ya se hacía en la Clínica Integral Extramural, duraba 21 semanas el semestre, entonces teníamos tiempo de hacer muchas cosas. En la foto es una foto que me cedió Lila Piedad Velosa de lo que hicimos, porque esto se dividía en dos momentos.
unas semanas estábamos en el Colegio del Minuto de Dios y las otras 10 semanas estábamos en Ciudad Bolívar trabajando con los hogares comunitarios. Aquí hay varios estudiantes y varios que asistieron a esas rotaciones, no, a esas asignaturas, y allí aplicamos todo eso que aprendíamos. Volviendo al tema de la estudiante, ella ubicó 3 corrientes: odontología preventiva y social, odontología familiar y comunitaria, y medicina social y salud colectiva. Muy sintéticamente, después de una metodología que no tengo tiempo de explicar, lo que ella toma es un total de 246 programas de odontología en América Latina y el Caribe. Aquí están por países el número de programas a la que ella pudo entrar a todos los sílabos y sacar los contenidos que se enseñan en las asignaturas de salud pública o afines. Hicimos una caracterización, aquí están las facultades participantes en ACFO, la proporción de las corrientes de pensamiento según los sílabos del programa, a qué corriente lo adscribíamos. El 55% de odontología preventiva y social, el 18% de odontología familiar y comunitaria, el 9% creo que es a medicina social y salud colectiva, un 9%, todos estos con 9%, mezclas entre odontología preventiva y odontología comunitaria y mezclas entre odontología comunitaria y salud colectiva. Eso por el énfasis, es decir, a pesar de los avances, sigue predominando una formación en odontología preventiva y social. A nivel geográfico, tenemos que en odontología preventiva y social se forman los países que están en amarillo, mayoritariamente, odontología familiar y comunitaria los que están en azul, medicina social y salud colectiva, sobre todo Brasil, Uruguay fuertes, mezcla entre 1 y 2 México, y mezcla entre 2 y 3 Colombia, porque tenemos 33, que para la época eran 32 programas de odontología, y el aporte en Colombia de la salud colectiva es claro sobre todo en las universidades públicas. Antioquia, en ese momento Antioquia, Cartagena y Nacional de Colombia. Faltaba no pudimos estudiar la del Valle y no había nacido la de Santa Marta. ¿Y cómo lo hacemos hoy? Para ver el retroceso. El retroceso explicado por una reforma curricular que es la que estamos revisando. Las asignaturas marcadas en morado son las nucleares del componente humanista de esta facultad. Al sentarse a llorar. Pues yo, perdón, no estoy hablando como director del departamento y no como profesor. Determinantes sociales del proceso de la enfermedad, lo tuvo Rafael a cargo, Yair, o yo, luego esto no es de nuestra área, esto es esta bioética, aquí está el profesor Luis Alberto, políticas públicas de administración, pero está validada conectada, y salud pública, es decir, el componente humanista social en esta facultad tiene 4 asignaturas nucleares. 4. Y tiene unas flexibles que son introducción a la odontología, que se la debemos también a nuestro decano y a la sede, volver a traer la asignatura de introducción a la odontología. Tenemos promoción de la salud, perspectivas sociohistóricas, investigación cualitativa en salud, salud colectiva, seguramente otras que omití que son del componente flexible. Estas son del componente de indagación, que son comunes a toda la facultad, pero están en cabeza del departamento. Nuclear epidemiología, optativas de estadística y taller de investigación. Pero, por supuesto, lo hacemos también en otros lugares, que es nuestra discusión actual. Espero nos podamos poner de acuerdo en, ojalá, yo creo que no, pero bueno, ¿cuál es el peso entonces que va a tener el anexo? Si es que tenemos la integralidad y la reconocemos y la respetamos y la acogemos, pero le vamos a dar una esquema de esto, para mí el cortocircuito ahí, perdón, pero está presente desde un experimento en una asignatura, hoy está presente en todas las asignaturas clínicas de adulto, no sé si en niño, pero está presente ahí. Por supuesto, en los trabajos de grado, la doctora Lizzy tiene una tarea que no sé si ya terminó, y ustedes ven, nosotros somos poquitas, pero hacemos alto ruido. Dirigimos altísimas tesis de grado, y ahí hay un componente también de formación de todo lo que tú nos pediste, y que ya Juan Carlos lo hizo de manera preciosa, y por supuesto, están aquí, sobre todo el profesor Yair, pero sé que Rafael también, Luis Alberto,
todo es en el departamento, pero también otras personas, en la extensión solidaria en las comunidades, que es, como dijo Juan Carlos, lo que le es más caro a la salud colectiva para lograr la transformación del modo en que viven las personas. Yo dejaría por ahí para no usar el tiempo. Muchísimas gracias. Entonces nosotros les decíamos desde América Latina eso, pero quiero insistir en todo caso que en América Latina está el debate, ¿no? La presencia de grupos diversos, de heterogeneidad en la manera de comprender el campo de acción de la salud pública y la salud colectiva, y eso es propio de América Latina, creo yo. Sí, muchas gracias. La pregunta de Henry da para un seminario completo. Es muy retadora la respuesta también. Yo quisiera retomar algunos elementos de los que ya hice mención para definir mejor las diferencias entre esa salud pública y esa salud colectiva. Por ejemplo, como tú lo sugeriste, en un lugar del planeta serían los países del norte de Europa y la Europa que antes era rica, y lo que sucede en América Latina. Empezaría mencionando que esos países europeos tuvieron lo que se conoce como el estado de bienestar. Entonces, al tener el estado de bienestar que surge, sobre todo después de la posguerra, y que estudia una cantidad de teóricos y teóricas también en nuestro continente, pudieron resolver las necesidades de la población mediante herramientas más de la salud pública, basadas en impuestos cobrados a toda la población en la mayoría de países y que satisfacían la mayor parte de las necesidades. Los estados de bienestar podían ser más o menos generosos, dependiendo de cuánto le entregan a su sociedad, y más o menos incluyentes, de acuerdo a si consideraban que el derecho se adquiere por ser ciudadano o ciudadano del Estado, o el derecho se adquiere porque yo tengo un vínculo laboral. Entonces hablamos, y aquí hay bastantes alumnos, del modelo Grispan, del modelo Beveridge, el modelo de aseguranza individual que es el de los gringos, modelos combinados, y salto rápidamente a América Latina, me devuelvo a lo que conté en la familia Rockefeller, de los posgrados, y Juan César García, y Everardo Lunes y otros estudiosos y estudiosas, lo que nos muestran es que en la configuración, creo que hay una convergencia. La configuración de los sistemas de salud de América Latina y el Caribe, todas esas personas que llegan de las becas de la Fundación Rockefeller, pues se insertan en unos estados que tuvieron trayectorias políticas diferentes. Por ejemplo, Juan César dice que habla de los países ocupados militarmente de los Estados Unidos. Haití, Puerto Rico, Cuba, el sistema de salud ahí llegó y se impuso rápidamente porque había una ocupación militar. En los países de Centroamérica, como eran casi los vasos traseros reales de Estados Unidos, también los sistemas de salud nacen de una manera diferente. En Sudamérica hay una diferenciación, por ejemplo, en Argentina es muy sui generis, porque la migración italiana fuertemente imbuida del movimiento sindical anarquista termina produciendo que después de que echan a la cárcel a Perón, se celebró esta semana el 80 del peronismo, el pueblo va en marcha y exige la liberación de Perón. Perón sube al poder, era un militar populista en el buen sentido, e instituye un sistema de salud gratuito y universal con la generosidad que podía. En Brasil ya dijimos que en el resto del continente había dictaduras militares o hubo después. Entonces va a ser distinto lo que ocurre en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, a lo que ocurre en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, más aparte. Es una particularidad política, que algo que Mario Hernández destacaba en las clases. El grado de vigorosidad, de la capacidad de resistencia de ese actor que se llama la sociedad civil, también en disputa con los intereses hegemónicos imperialistas para sentar el modo de la salud, hicieron que los sistemas de salud se fueran configurando de manera diferente y que en unos alcanzaba la universalidad y que en otros no. Entonces, habría que hacer un estudio más detallado, pero decirte que hay mucho en juego en la parte geopolítica para la configuración de esos sistemas, y justamente, quizá porque no nos entienden los europeos, es que estuvimos con el continente casi todo asolado por dictaduras militares.
donde hubo miles y miles de desaparecidos, muertos, torturados, tirados de aviones, asfixiados, niños robados de sus vientres. Y cuando recuperamos la democracia, nosotros aquí tuvimos una dictadura menos conocida, pero los países dijeron: queremos unos derechos diferentes y queremos construir unos sistemas de salud diferentes, y aunque no hubo un estado de bienestar, se hizo lo que se pudo y llegamos con matices a tener diferentes aproximaciones de los estados, de los sistemas de salud de los diferentes países. Ya más cercano en el tiempo, entonces, lo que enfatiza el profesor Rafael, por supuesto, cuando decimos que hay una disputa, es en el terreno epistemológico, que en la última diapositiva estaba. Es claro que sí hay una diferencia entre la perspectiva en cómo los determinantes de la salud de corte anglosajón, de esa escuela que se mencionó y que su nido principal, uno de sus nidos está en el King College, donde está Marco y todas las personas que hoy son las personas que más publican en esa área de los determinantes, y donde derivó el informe de la comisión. No quieren incluir ciertos saberes, no quieren dialogar con ciertos actores, y entonces hay unas tensiones no resueltas. Quisiera finalizar con algo que Juan mencionó, y es que si vieron, seguro que sí, las asignaturas que nosotros tenemos a cargo, tengo aquí estudiantes que fueron mis estudiantes el primero, hace poquito pasaron por, cuando ya estén más afinados o afinadas, verán que lo que dijo Rafael al principio y Juan Carlos es así. Nosotros, aunque yo diga yo soy de la salud colectiva, pues yo hice epidemiología. Entonces, la primera mitad del curso es epidemiología clásica, y la otra mitad es epidemiología clínica latinoamericana. En introducción a la ontología nos tratamos de hacer un partido de una primera aproximación a que las personas se enferman diferente. Por supuesto que en algunos casos la epigenética es la que explica, pero en la mayoría de los casos eso viene de los determinantes anglosajones, el gradiente social de las inequidades. Rafael es un ejemplo precioso, pero hay miles que podríamos traer, y es que si uno hace la tasa de mortalidad acumulada de todo el planeta en los 2 años de la pandemia y lo contrasta con los deciles de ingreso, la mayoría de la mortalidad estuvo en el decil 1, 2 y 3. La menor tasa de hospitalización estuvo también en ellos y ellas, es decir, que había barreras de acceso para que pudieran ser hospitalizados, o eran personal que estaba en esos llamados trabajos esenciales. Choferes, personas de los supermercados, personal de salud, personal que en general tiene también algo que compartimos con los determinantes anglosajones, una ocupación, un nivel salarial. Entonces, las personas con un nivel de formación de posgrado tuvieron una mortalidad del 0,4% en el planeta por COVID, mientras las personas con menos de bachillerato tuvieron el 41% de mortalidad. Entonces, la enfermedad sí se distribuye diferente, y es el interés de la salud positiva preguntarse el por qué. La salud pública tradicional parte cuenta y te dice: se murió el 41, se murió el 5, llegó hasta ahí. Es lo que Jaime Rey le discute mucho a ese tiempo. No me interesa preguntar sobre por qué los que tenían posgrado solo se murieron el 0,4%. Tiene que ver con que las personas con posgrado pudimos quedarnos en el trabajo toda la pandemia y nos llegaban los domicilios a la puerta. Entonces tiene que ver también con el nivel salarial, con el nivel económico, con el capital simbólico de Bourdieu. O sea, hay unas diferencias enormes que no alcanzamos a presentar hoy, que explican que seamos diferentes, pero que, por ejemplo, lo que quería decir es que como profesores de esta facultad, que acogió en su momento que el eje de la reforma eran los determinantes, pues enseñamos los determinantes, pero liviana, porque discutimos el programa, el 70% del curso tiene un componente de salud colectiva. Por supuesto, les usamos los determinantes, pero leídos desde una óptica, o estamos usando ahora un término, desde una sombrilla más grande que la consideramos la salud colectiva. Ahora precisamente que el profe me dijo: bueno, y en el examen, ¿cómo se puede leer el examen al final? Las discusiones que estamos teniendo. Tú al final puedes decir: quiero que me cruce nivel salarial con estado de la salud bucal, y me paguen los determinantes de los sabones, y obtengo una serie de resultados y ahí me quedo. Pero la Nacional quiere apostarle a hacer una lectura desde los modos de vida, desde la matriz de poder y de inequidades, y así leer los resultados de salud bucal de la población colombiana. Es la diferencia en el abordaje, pero claro que en las asignaturas mezclamos. Pero
los estudiantes lo notan, no se le nota cuando le mete la cosa política o cuando solo le mete la parte de por ahí para... Permítame simplemente señalar ahorita a la mente lo siguiente. Una de las críticas que se le hacía a la OMS cuando planteó el enfoque de los determinantes era que dejaba un par de cositas de lado, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba del asunto de la salud en general mundial, el informe no tocaba nada sobre los intereses corporativos de las grandes industrias farmacéuticas y de equipamientos. En su momento, eso fue escandaloso. Ay, pero estos señores, en general, la crítica provino de América Latina y en general provino de la salud colectiva. Y entonces, horror de horrores. Ay, caramba, pero eso es de América Latina, ¿cómo molesta? Años después, hoy está de moda en la literatura anglosajona lo que se llama los determinantes comerciales de la salud. Esa es una de las líneas de punta de la publicación en el tema. ¿Y qué es el reconocimiento de los intereses corporativos en salud? Y eso hoy, si ustedes miran la literatura, es impresionante lo que se encuentra. Primero, hay un trabajo acumulado enorme sobre la empresa tabacalera. De eso es tal vez lo que más se sabe y más se ha estudiado. Pero segundo, hoy lo que tiene que ver con la industria de alimentos ultraprocesados es impresionante los intereses corporativos que hay detrás. Tres, lo que tiene que ver con las bebidas azucaradas. Y uno empieza a encontrar en la literatura aquello. Entonces uno dice, es curioso, claro, también es momentos políticos y demás, pero hoy hasta en la misma literatura oficial se reconoce. Pero sí, claro, el asunto es que no reconocen la validez de la crítica que se hacía. Se reconoce ahora porque está el lenguaje de lo que publican los grupos, no, que hablan los grupos anglosajones. Entonces ahora sí se reconoce bajo la lógica de determinantes comerciales lo que antes en América Latina se decía, oye, se les olvidó ese pedacito, ¿no? La otra pedacito que se le olvidaba a la OMS es hablar de la guerra. Pero bueno, pequeños escotomas epistemológicos. Pero quería resaltar eso porque es llamativo. Hoy hay un reconocimiento y hoy empieza a aflorar otra literatura bajo la noción de determinantes políticos de la salud. Entonces es llamativo porque se está haciendo visible lo que nosotros creíamos que era sensato en su momento mostrar que, oiga, los intereses corporativos, las disputas políticas y demás deben estar metidos en el análisis de los determinantes, pero bajo una idea procesual. ¿No? Un par de palabras de Carlos, perdónenme, para complementar eso que estaba diciendo Carlos, contarle al grupo de personas que nos escuchan y que aún siguen conectadas. Es una reflexión que estamos usándonos con Liliana, pues no voy a hacer spoilers, pero es decirles que hoy el mundo, la gran propiedad de tierra, de activos mobiliarios, de dinero en efectivo, la riqueza, está en manos de 9 grandes megacorporaciones, 3 de las cuales se repiten simultáneamente, que son Vanguard, BlackRock, la última, y te pongo un último ejemplo, en la negociación de Milley con Trump, en lo que está ese famoso swap de los $20 millones, lo que está es, yo le doy estos $20 millones, pero no se los voy a dar en efectivo. ¿Y usted cómo me los va a devolver? Con propiedad de la tierra, del cono sur, de la Pampa, con instalar una base militar en el estrecho de Magallanes, otra en la entrada de Gloria del Paraná, y otra para explotar las tierras donde están las tierras raras, los liberales, en las megacorporaciones, que son los dueños de todo el mundo, y eso lo discute la salud colectiva, y tiene antes de discutir la de los determinantes. Eso se los digo a mis estudiantes de todas las clases, y ya también. Bien, yo creo que